En este video te hablaré acerca de un algoritmo para segmentar poblaciones llamado método de las K-medias o K-means, el cual ha sido muy utilizado en diversas áreas y es parte de los métodos no jerárquicos de clustering. Aquí te explicaré los pasos del algoritmo, algunas acciones previas a su aplicación, algunas de las técnicas que se utilizan para determinar en cuántos segmentos dividir los datos que queremos analizar, y también te contaré de 3 diferentes maneras que existen, entre otras, para inicializar el algoritmo. Además de mostrarte con ejemplos numéricos cómo influye la inicialización en los resultados obtenidos. El clustering con K-means es parte de las técnicas de aprendizaje no supervisado, lo que significa que se utiliza cuando se tiene un registro de las variables que tienen los individuos o objetos a analizar, pero no se tiene una etiqueta para saber a cuál clasificación pertenece cada uno de ellos. Algunos ejemplos de uso de este tipo de aprendizaje son la segmentación de clientes cuando se quieren realizar campañas de marketing, agrupación de documentos y la recomendación de contenidos. Este método no supervisado lleva a cabo la segmentación en base a la similitud de sus características. Aquí podemos ver un conjunto de objetos que fueron divididos en 3 clusters utilizando el algoritmo de K-means. Más adelante veremos con números cómo llegó a este resultado. Algunas de las ventajas de esta técnica son: es fácil de implementar, realiza una menor cantidad de cálculos numéricos que el clustering jerárquico, del cual ya te hablé en otro video, lo que permite analizar grandes volúmenes de datos y se ha visto que arroja buenos resultados en bases de datos reales. Así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. A diferencia del clustering jerárquico, aquí sí necesitamos conocer de antemano la cantidad de segmentos en los que queremos partir a la población. Solamente puede analizar variables cuantitativas. Para las variables cualitativas existe una variante del K-means. No siempre se llega a la misma solución, ya que el resultado y por lo tanto la calidad de los clústeres depende de la inicialización del algoritmo. Hay ocasiones en las que se encuentra un óptimo local, pero no se encuentra el óptimo global. Y por último, pero no menos importante, se ve muy afectado por los valores que sean muy grandes o muy pequeños, es decir, por los outliers. Este es un ejemplo de cómo afectan los outliers al momento de llevar a cabo el K-means. Si nosotros le aplicáramos el algoritmo a los datos de la primera figura, se formarían 2 grupos. Uno con el punto que se encuentra en la parte superior derecha, el cual es un valor atípico o outlier, y otro con el resto de los datos. Mientras que si le retiramos el outlier antes de llevar a cabo el análisis, será capaz de encontrar 3 grupos de la población. En esta figura podemos apreciar una serie de clústeres, la mayoría de los cuales estuvieron bien formados. Sin embargo, podemos ver que en 2 clústeres haría falta segmentar más a los individuos contenidos en ellos, mientras que los individuos que se encuentran en otros 2 de los clústeres podrían pasar a formar parte del clúster que tienen a un lado. A esto me refería cuando te comentaba que en ocasiones se encuentra el óptimo local, pero no el óptimo global. Algunas de las variantes del método de las K-medias son el K-modas, que es el que maneja variables cualitativas, el K-medoids, que en lugar de utilizar el promedio de los individuos contenidos en los clústeres utiliza las medianas, y el mini-batch K-means, el cual se utiliza en análisis de Big Data y procesa subconjuntos de individuos en cada paso del algoritmo. Como se puede ver aquí, debido a que se basa solamente en el cálculo de las distancias entre individuos, K-means no siempre arroja buenos resultados. Por ejemplo, cuando se tienen clústeres de tamaños y densidades muy diferentes, o bien cuando los individuos crean formas arbitrarias, o se tiene ruido en los datos. Para hacer este tipo de clustering existen otros algoritmos, como el DEVSCAN o el Gaussian Mixture Models, entre otros. A continuación te hablaré de algunos conceptos útiles para determinar cuándo una partición es buena o no. Los primeros conceptos son la cohesión y la separación. La cohesión se refiere a qué tan juntitos están los individuos dentro de los clústeres, mientras que la separación es la distancia que hay entre los clústeres que se forman. Lo ideal es que los individuos dentro de un mismo clúster estén muy cercanos y que los clústeres que se forman estén bien definidos o separados. Es decir, que la distancia intraclúster, también llamada inercia intraclases, sea mínima y la distancia interclúster, también llamada inercia interclases, sea máxima.
Otro concepto útil es el centro de gravedad total, que no es más que el promedio vectorial de los individuos de toda la población. Este vector está formado por los valores promedio de las características de todos los individuos. La inercia total es el promedio de las distancias que hay entre los individuos y el centro de gravedad total. El centro de gravedad de un clúster, como lo podrás imaginar, es el promedio vectorial de los individuos que forman parte de un mismo clúster. La inercia interclases o entre particiones, de ahí viene la BP, es el promedio de las distancias que hay entre los centros de gravedad de los clústeres, también llamados centroides. Y la inercia intraclases o within partitions, WP, es el promedio de las distancias que existen entre los individuos y el centro de gravedad del clúster al que pertenecen. Finalmente, existe un concepto muy importante, que es la igualdad de Fisher, que nos señala que la inercia total es la suma de la inercia interclases más la inercia intraclases. Es decir, que cuando la inercia interclases crece, la inercia intraclases disminuye y viceversa. Por lo que podemos concentrarnos en optimizar una de las dos inercias y al optimizar una de ellas, estamos optimizando también la otra sin necesidad de llevar a cabo más cálculos matemáticos. Como habíamos visto hace un momento, los outliers le afectan mucho a este algoritmo, por lo que antes de aplicarlo debemos removerlos. Otra cosa que debemos hacer es asegurarnos de que los valores de las variables sean comparables, ya que de lo contrario, aquellas variables con valores más altos predominarán en el estudio y no permitirán analizar a las de valores más pequeños. Y también necesitamos determinar la cantidad de clústeres a formar. Para que quede un poco más claro a qué me refiero con la normalización de las variables, aquí te muestro una tabla con datos cuyas variables tienen valores muy diferentes. Por ejemplo, en la columna non-flavonoids tenemos valores muy pequeños, mientras que en la última variable tenemos valores muy grandes. Para ser comparables a todas las variables, sus valores se transforman para que queden en el mismo rango. En este ejemplo, todos los valores de las variables quedaron en un rango que va de 0 a 1. En cuanto a la determinación de la cantidad de clústeres a formar, es muy importante conocer cuál es la finalidad del análisis. Tal vez la cantidad de clústeres esté determinada por alguna estrategia de marketing que se quiera llevar a cabo, o el sistema de negocio cuente con recursos limitados, entre otras cosas. Si por alguna razón no se tiene información para determinar la cantidad de clústeres a formar, entonces se puede aplicar algunas técnicas de validación de clústeres que nos permitan encontrar la cantidad óptima de particiones a formar. En un momento más te platicaré de algunas técnicas que han sido muy utilizadas. Cuando no se tiene idea de la cantidad de clústeres a formar, podría ser útil el visualizar los datos que vamos a analizar. Sin embargo, en la vida real no solo contamos con 2 o 3 variables que fácilmente podamos ubicar en un plano bidimensional o tridimensional para graficarlos, sino que contamos con más de 3 variables, por lo que es imposible representarlas gráficamente. Es aquí cuando las técnicas de reducción de dimensión, como el análisis de componentes principales, podrían ser de utilidad para darnos una idea de cómo son nuestros datos y, por lo tanto, para tomar una decisión acerca de la cantidad de clústeres a formar, la cual crea una cantidad menor de nuevas variables que representen lo mejor posible a las originales. Aquí podemos ver una representación gráfica de los 2 componentes principales que fueron obtenidos a partir de las 13 variables normalizadas que se ven en la tabla. Viendo esta gráfica podríamos decir que el número de clústeres a formar podría ser igual a 3. Sin embargo, al utilizar el análisis de componentes principales no estamos tomando en cuenta los valores de todas las variables, por lo que si se tiene la capacidad computacional, es mejor utilizar todas las técnicas para determinar la cantidad de clústeres. En este video te hablaré acerca de 4 de estas: el codo de Jambu, el coeficiente de silueta, el índice de Dunn y el índice de Davis-Boulding. Otra opción que existe es aplicar clustering jerárquico a una muestra de individuos y en base a los resultados determinar la cantidad de clústeres. Para hacer más clara la explicación, generé 3 grupos de individuos bien definidos y separados y apliqué las técnicas que te comento. Más adelante te mostraré los resultados que obtuve con otros datos en los que los clústeres no se pueden detectar fácilmente a simple vista.
La primera técnica de la que te platicaré es el codo de Jambu, el cual consiste en ir creando diferentes cantidades de clusters con el algoritmo de K-means y calculando qué tan similares son los individuos dentro de los mismos e ir plasmando esta información en una gráfica. Aquí podemos ver que el valor de WCSS, que es la inercia intraclases, va disminuyendo conforme va aumentando la cantidad de clusters, de manera que al llegar a los 10 clusters el WCSS es más pequeño, lo que es bueno. Sin embargo, estaríamos haciendo demasiadas particiones, por lo que buscaremos un punto en el que el valor de WCSS deje de disminuir de manera drástica. En este caso, ese punto es 3. Es decir, el valor de WCSS dejó de disminuir de manera drástica a partir del clúster número 3, por lo que esta es la cantidad óptima de clústeres a formar. El coeficiente de silueta mide qué tan similar es un individuo al resto de los individuos ubicados en su clúster, comparándolo con los individuos que se encuentran en el clúster más cercano. Aquí se muestra la gráfica de los promedios de los coeficientes de silueta que se van obteniendo con cada partición utilizando el algoritmo de K-means. Un valor cercano a 1 indica que los clústeres son compactos y que están bien separados. Al igual que con el codo de Jambu, la partición que obtiene la mejor puntuación es en la que se tienen 3 clústeres. Estas figuras muestran con más detalle la información obtenida mediante la técnica del coeficiente de silueta cuando se formaron 2 y 3 clústeres respectivamente. La información que podemos ver en estas es el número de clúster y la cantidad de individuos contenidos en cada uno de estos, así como el promedio del coeficiente de silueta, el cual se encuentra dentro del rectángulo rojo. Estos promedios tienen valores de 0.59 y 0.72 respectivamente, y es el mismo que se registra en la gráfica que te acabo de mostrar. La longitud de las líneas representa el coeficiente de silueta para cada individuo. Un coeficiente de silueta cercano a 1 indica que el individuo está bien ubicado dentro del clúster. Un valor cercano a 0 significa que éste se encuentra en el límite de entre dos clústeres, mientras que un valor de menos 1 indica que el individuo pertenece al otro clúster y no al clúster en el que se encuentra contenido. Aquí tenemos los coeficientes de silueta con 2 y 3 clústeres para otro conjunto diferente de datos. Como puedes ver, ya no se trata de 3 clústeres que puedan ser fácilmente identificables. El coeficiente de silueta de cada individuo, y por lo tanto el promedio de los mismos indicado con el rectángulo rojo, es menor que los obtenidos cuando los clústeres se encuentran mejor definidos. En la figura correspondiente a los dos clústeres podemos ver un individuo, el número 13, que obtuvo un coeficiente de silueta muy cercano a 0 y con signo negativo. Esto significa que se encuentra en el límite de los dos clústeres. Si se hubiera obtenido un coeficiente más prolongado hacia el lado izquierdo, es decir, un coeficiente negativo y con valor más alto, significaría que en lugar de pertenecer al clúster 2, pertenece al clúster 1. En la figura correspondiente a los 3 clústeres, ya todos los individuos tienen un valor positivo, lo que significa que se encuentran en el clúster correcto. El índice de Dunn tiene como objetivo identificar clústeres densos y bien separados. A mayor valor del índice, es mejor la partición. Si la base de datos contiene clústeres compactos y bien separados, se espera que el diámetro de los clústeres sea pequeño y que la distancia entre los mismos sea grande, por lo que el valor del índice de Dunn tiende a ser mayor. El índice Davis-Bouldin también tiene como objetivo identificar clústeres densos y bien separados. Este se basa en la estimación aproximada de las distancias entre los clústeres y de su dispersión, para obtener un valor final que represente la cantidad de la partición. A menor valor del índice, es mejor la partición. Aquí te muestro todas las gráficas de los índices de validación interna que acabamos de obtener. Como puedes ver, en todas ellas la mejor partición es la que divide a la población en 3 clústeres. No pasa lo mismo cuando se trata de una base de datos en la que los clústeres no son compactos ni bien separados. Únicamente el codo de Jambu y el coeficiente de silueta reportaron una mejor calidad cuando se tienen 3 clústeres. Esto se debe a que los otros dos índices
buscan clústeres compactos y bien separados y aquí no los hay. El índice de Dunn sugiere que se formen 8 clústeres y el de Davis-Baldwin que se formen 9, lo cual no sería práctico considerando que el total de individuos analizados es igual a 18. Ahora te hablaré de los pasos del algoritmo de K-means y de 3 formas diferentes de inicializarlo. La primera opción de la que te hablaré consiste en asignar aleatoriamente un número de clúster a cada individuo, como se puede ver en la figura llamada Step 1. Una vez que todos los individuos tienen asignado un número de clúster, se calculan sus promedios vectoriales a los que llamaremos centroides. La figura correspondiente a este paso es la llamada iteración 1 Step 2a. Ahora que se tienen los centroides calculados, se obtienen las distancias que hay entre cada individuo y los centroides, asignando a cada individuo el número de clúster cuyo centroide esté más cercano. Figura iteración 1 Step 2b. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se cumpla el criterio de convergencia del cual te hablaré en un momento más. En la segunda opción, en lugar de asignarle un clúster a cada individuo, se asignan aleatoriamente K individuos para que sean los centroides de los clústeres que se van a formar. Es la primera figura. Esta opción te la explicaré con más detalle utilizando un ejemplo numérico. Una vez teniendo los centroides, se calculan las distancias que hay entre cada individuo y los centroides para asignarlos a un clúster. Figura 2. Teniendo ya los clústeres, se calculan ahora si los promedios vectoriales, es decir, los centroides, y se reasignan los individuos para que formen parte del clúster cuyo centroide sea el más cercano. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta cumplir el criterio de convergencia. El resultado obtenido se muestra en la figura número 3. La última opción de inicialización de la que te hablaré es igual a la anterior, solo que en lugar de asignar aleatoriamente a cada individuos para que sean los centroides, se utiliza un método llamado K-means++. Este método lo que hace es obtener aleatoriamente al primer individuo que actuará como centroide y buscar a los restantes de manera que se encuentren lo más alejados posibles entre sí. La ventaja de este método es que es más probable que se encuentre un óptimo global y no un óptimo local. Este es un ejemplo de la asignación de los centroides por medio del método K-means++, en donde se escoge aleatoriamente el primer centroide y se van asignando los otros dos en base a las distancias entre los individuos. Los criterios de convergencia, es decir, los criterios que utilizará el algoritmo para decidir si ya no seguir adelante con los cálculos, pueden ser que los individuos ya no estén siendo reasignados a otro clúster, que el valor de la inercia intraclases sea menor a un valor de tolerancia que nosotros le indiquemos, o bien que se lleve a cabo una cantidad determinada de iteraciones. Ahora sí te explicaré los ejemplos numéricos del algoritmo K-means con las inicializaciones 2 y 3. Como ya habíamos visto, para este conjunto de individuos con el codo de Yambú y con el coeficiente de silueta encontramos que la mejor partición se daba cuando la cantidad de clústeres es igual a 3, por lo que utilizaré esta cantidad como valor de K. Comenzaré aplicando la inicialización 2. El paso 1 del algoritmo dice que hay que escoger aleatoriamente a 3 individuos para que sean los centroides de los clústeres a formar. Con la finalidad de mostrarte que el algoritmo puede obtener un óptimo local y no uno global, generé aleatoriamente combinaciones de 3 números entre el 1 y el 18 repetidas veces, pero escogí aquellos que estuvieran cercanos entre sí en la gráfica. Estos fueron el 6, el 9 y el 18. En el paso 2 se calculan las distancias entre los individuos y los centroides asignados aleatoriamente. Existen varios métodos para medir la similitud entre los individuos, tales como la distancia euclídea, la distancia de Manhattan, de Chebyshev y la de Minkowski, entre otros. Uno de los más utilizados y sencillos es el de la distancia euclídea, por lo que es el que te explicaré a continuación para llevar a cabo los pasos del algoritmo de K-means. Vamos a comenzar por calcular la distancia euclídea que existe entre el individuo 1 y el centroide 1.
La fórmula de la distancia euclidia nos indica que lo primero que debemos hacer, y que es lo que se encuentra más adentro de la fórmula, esto es dentro del paréntesis xi menos yi, es la resta de los valores que tienen tanto el individuo 1 como el centroide 1 en cada una de sus características. Entonces, para la primera característica restamos 0.44 menos 0.42 y nos da 0.02. Luego de la segunda característica restamos 0.3 menos 0.45 y nos da menos 0.15. Una vez que tenemos los resultados de las restas, los elevamos al cuadrado, sumamos estas cantidades y obtenemos su raíz cuadrada. Y esta sería la distancia euclidia que existe entre el individuo 1 y el centroide 1, 0.15. Hacemos lo mismo para calcular las distancias entre el individuo 1 y los otros dos centroides. Aplicamos el mismo procedimiento para obtener las distancias que existen entre el resto de los individuos con respecto a los tres centroides y las registramos. En el primer renglón vemos que se encuentran dentro del rectángulo rojo los valores del primer individuo, que son los que acabamos de calcular. Una vez que tenemos todas las distancias, buscamos el clúster más cercano para cada individuo. Por ejemplo, el clúster que tiene una distancia menor hacia el individuo 1 es el clúster 1, por lo que le asignamos el clúster 1 al individuo 1. Para el individuo 2, el clúster con el que guarda una menor distancia también es el 1, por lo que se le asignará el clúster 1 y formará parte del mismo clúster que el individuo 1. No sucede lo mismo con el individuo 15, ya que el clúster más cercano a él es el número 3, y a este será asignado. Para distinguir a cuál clúster fue asignado cada uno de los individuos, pinté de color amarillo a los del clúster 1, de verde a los del 2 y de azul a los del 3 y los grafiqué. Podemos ver que en el clúster 2 solamente quedó un individuo. Realizamos el paso 3 del algoritmo, que consiste en calcular los centroides de los clústeres que se acaban de formar. Esto es, el promedio de los valores que tienen los individuos que pertenecen a cada uno de los clústeres en sus características. Una vez teniendo los nuevos centroides, calculamos las distancias que existen entre estos y cada uno de los individuos, y reasignamos los clústeres de acuerdo a su proximidad. Este es el paso 4 del algoritmo. Aquí, por ejemplo, el individuo 7 se cambió de estar en el clúster 1 a estar en el clúster 2, y los individuos 11 y 18 pasaron de ser parte del clúster 3 a ser parte del clúster 2. Los graficamos para ver cómo van siendo formados los clústeres. Repetimos los pasos 3 y 4 y vemos que ningún individuo cambió de clúster, por lo que podemos dar por terminado el algoritmo. Como vemos, aunque los centroides cambiaron de lugar, los individuos no cambiaron de clúster. Como te podrás imaginar, esta solución no es óptima, ya que las distancias interclase del clúster 3 son grandes y las distancias entre los tres clústeres son pequeñas. Algo que se recomienda hacer si se quiere utilizar esta forma de inicialización es correr el algoritmo varias veces con distintos centroides asignados aleatoriamente, entre 25 y 50 veces si se tiene la capacidad computacional, y ver cuál da mejores resultados. Veamos ahora la inicialización 3 del algoritmo de K-means. A diferencia de la inicialización anterior,
Los centroides iniciales ahora están alejados, lo que ayudará a que el algoritmo encuentre mejores clústeres. Los demás pasos son similares a la inicialización 2. Se calculan las distancias entre los individuos y los centroides asignados inicialmente y se asignan los individuos al clúster más cercano. Vemos que ahora el clúster 3 está formado por los individuos ubicados en la parte superior izquierda. Los del clúster 2 están al centro y los del clúster 1 a la derecha. En el paso 3 calculamos los centroides de los nuevos clústeres. En el paso 4 volvemos a calcular distancias y a asignar clústeres. Algunos individuos cambiaron de clúster y los centroides cambiaron de lugar. Calculamos los centroides de los nuevos clústeres. Se repiten los pasos 3 y 4 del algoritmo. Se ve que algunos individuos fueron asignados a un clúster diferente. Calculamos los centroides de los nuevos clústeres. Y debido a que sigue habiendo cambios de clúster para algunos individuos, será necesaria otra iteración realizando los pasos 3 y 4 nuevamente. Y ahora sí, ya no hay ningún individuo que haya cambiado de clúster. Los que estaban en el 2 siguen en el 2, los del 1 en el 1 y los del 3 en el 3. Y así es como quedaron finalmente los 3 clústeres. Si comparamos los clústeres que se obtuvieron con las inicializaciones 2 y 3, definitivamente la inicialización con centroides alejados arroja un mejor resultado que el obtenido con la inicialización aleatoria, la cual asignó unos centroides muy cercanos. Si encuentras útil esta información, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más videos con contenido similar.